Hay emprendedores a quienes les cuesta más levantar inversión por inexperiencia, por no entender el juego de Venture Capital o por no encajar en los patrones que buscan los inversores. Pero, pese a la impresión que nos dan los anuncios de rondas de inversión en las noticias, las compañías que más capital levantan no siempre son las que más crecen en clientes y ventas. Este fue el caso de Bill Pocket, una de las fintechs de terminal de punto de venta más grandes en México, en números de clientes y volumen de pagos, pese a ser una de las que menos inversión recibió entre sus competidores. Hace unos meses, Bill Pocket fue adquirida por Kushki, el unicornio fintech de Ecuador. Y hoy hablamos con su CEO y cofundador, Alejandro Guízar, quien nos contó por qué le costó levantar capital en sus inicios y cómo esa dificultad se tradujo en una ventaja para Bill Pocket. También hablamos sobre la estrategia de go-to-market y de formación de equipo que le permitió crecer tan eficientemente. Finalmente, hablamos sobre cómo manejar la presión y el riesgo en las decisiones. Gracias a Nathan Lastic y especialmente a mi amigo José Bielma por su ayuda para preparar y hacer realidad esta entrevista. Hola Alejandro, ¿qué tal? Bienvenido al podcast. Hola Enzo, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí contigo. Encantado. Alex, empecemos con un poco de historia. Cuéntanos cómo llegaste al fascinante mundo de las startups y cómo nace la idea de Bill Pocket. Por supuesto. Pues mira, es chistoso porque en realidad llegué por error, no fue nada planeado. Eh, yo tengo una carrera interrumpida en algunos momentos, pero como emprendedor prácticamente desde hace como 25 años, o sea, como desde los 13 años yo ya andaba ahí inventándome cosas. Toda la universidad, mientras todos mis amigos o compañeros de la escuela estaban buscando trabajo en algún corporativo que estuviera cerca de la universidad para poder ir a trabajar medio tiempo, cosas por el estilo, trabajar con sus papás o cosas así. Yo estaba haciendo, creo que uno de los negocios más redituables que encontré en la vida fue como por ahí de 2004, hacer páginas de internet, que hacíamos páginas de internet mi hermano y yo, y era un negocio increíblemente redituable en aquel entonces porque nadie entendía cómo hacer páginas de internet, ¿no? Entonces, de una forma u otra, la verdad es que llevo como, te digo, más de 20 años siendo emprendedor. Y llegué al mundo de las startups sin entender lo que era una startup. O sea, yo lo único que entendí en algún momento es, ok, es un modelo de empresa que crece más acelerado y crece más acelerado porque le pones dinero. Eso fue lo que entendí. Hasta cierto punto creo que esa fue precisamente puedo decir que una de las debilidades de Alejandro cuando precisamente entra al mundo de las startups, porque nunca se tomó el tiempo y ahorita vamos a platicar más adelante de esa capacidad de tomar riesgos que tengo, pero nunca se tomó el tiempo para aprender realmente Alejandro. Entonces se metió a ver qué pasaba. Y pues tuve que ir entendiendo precisamente en esos, yo te diría, sobre todo los últimos 10 años, precisamente lo que es el mundo de las startups y modificando mi forma de trabajar en base a ello, ¿no? Uh-huh. Lo interesante es que el caso que cuentas de Alejandro es de la gran mayoría. Mucha gente pues empieza con un producto, una idea y de pronto se da cuenta que, oye, una startup puede ser este vehículo que me ayuda a potenciar esta idea, a escalarla, a llevarla a más países, a llevarla a más gente. Y pues les toca, digamos, todavía no hay en la universidad un curso de startups, al menos que sea uno que de verdad valga la pena. Entonces nos toca aprender de cero. Ahora, no quiero dejar de felicitarte por la reciente adquisición, digamos, de Bill Pocket por Kushki. Me imagino que estás empezando un nuevo momento dentro de tu carrera. Pero obviamente me gustaría ir al origen de Bill Pocket. Pese a estar en el sector, digamos, startup más caliente de México, Bill Pocket no es de las startups que más capital ha levantado. Y escuché que en un inicio, digamos, te costó levantar capital. Ahorita dabas un pequeño teaser sobre eso. Cuéntanos por qué crees que fue tan, digamos, por qué fue difícil levantar capital para Bill Pocket en sus primeros años. Sí, claro. Mira, no quiero decir que esto es responsabilidad del ambiente. Evidentemente, Alejandro Guizar es el más responsable de esto, ¿no? Pero yo creo que a final de cuentas también nosotros empezamos como startup en Guadalajara, acá en el oeste de México, cuando precisamente el término startup todavía ni siquiera
bien entendido en la ciudad, ¿no? O sea, yo creo que nadie lo entendía. Fuimos una de las primeras startups cuando todavía nadie sabía que habían startups en Guadalajara. En ese mismo sentido, lo que te decía, pues yo tampoco conocía el tema de startups. Hay por ahí uno de nuestros inversionistas, que sé que platicaste con él, que tiene un concepto que dice que son los underestimated founders. Y creo que precisamente encajo en este emprendimiento en particular como un underestimated founder, ¿no? O sea, sin tener network en Estados Unidos para ir a acercarme a los fondos de capital privado, que obviamente eran mucho más maduros que los que había en México. Hace 10 años, cuando en México apenas estaban saliendo los primeros fondos de capital privado. Además, el timing nos lleva a que las 4 empresas que salimos de pago salimos en el mismo año. Competimos con gente que a lo mejor entendía un poquito más precisamente el ecosistema también de fundraising. Por así decirlo coloquialmente, nos rebasan por la derecha, nos ganan en ese camino de fundraising. Y entonces de mi lado lo que queda es, ok, entiendo lo que es de startup, logramos levantar un poco de capital y sabemos que eso nos va a poder meter más velocidad que la que hubiéramos tenido haciéndolo con recursos propios. Y entonces nos metemos a desarrollar la empresa, ¿no? Si no, o sea, si no tenemos capital cercano, pero tenemos la capacidad de desarrollar el negocio porque lo entendemos. Yo traía unos cuantos años de experiencia en el tema de banca, entendía bien el tema de pagos. La necesidad la tuve, hace rato te preguntabas cómo surgió Bill Pocket, por una necesidad propia. Yo necesitaba aceptar pagos con tarjeta en un negocio previo y no lo pude lograr. Me tardé 75 días en tener una terminal punto de venta. Y dije, esto no puede ser que nadie lo esté resolviendo. Entonces me puse precisamente a resolverlo. Entonces, como que más bien en mi lógica de emprendedor dije, hay una necesidad. Te decía hace rato las páginas de internet, se ve que esto va a ser redituable, porque la necesidad es grande. No estoy pudiendo tener acceso a más capital. Bueno, let's focus en los primeros 2 y aprovechemos la oportunidad. Y entonces nos enfocamos más en desarrollar ese negocio que en levantar capital. Simplemente los tiempos de nuestras primeras rondas te van a dar una idea. O sea, nuestra pre-semilla fue en 2013, cuando estábamos saliendo apenas. Nuestra ronda semilla realmente es hasta 3 años después. O sea, eso hoy no lo ves, ¿sí? O sea, fue 3 años después de nuestra ronda semilla y nuestra serie A fue 3 años después. Tampoco es algo que ves. O sea, hoy en 3 años una empresa que levanta 6 rondas. Exacto. Entonces, eran otros tiempos. Se estaba creando la cultura. Me gusta hasta cierto punto creer que precisamente vengo de esa generación de los que empezamos con la cultura precisamente de startups, sobre todo que en Guadalajara tenemos inclusive un grupo ahí, yo digo que un grupo de medio de ñoños que nos juntábamos precisamente por esos tiempos, tratando de entender cómo íbamos a hacer que esto creara, y hoy han salido varios startups de ese grupo que creo que es súper satisfactorio para el ecosistema y para mí mismo. José Bielma, que es uno de tus primeros inversionistas ángeles, tengo entendido, y buen amigo que nos puso en contacto, me dijo algo que me voló la cabeza, obviamente muy desde su perspectiva personal, y es que si hubieras tenido tanto capital como otras fintech, quizás no te hubiera ido tan bien y que entre más dificultades más te creces. ¿Cuál crees que es el valor o el poder de no levantar capital en un inicio? ¿Y cómo crees que esta dificultad se tradujo en una fortaleza para ustedes? Claro, esa pregunta es buenísima y tengo una perspectiva de ingeniero industrial, que fue lo que estudié. Y creo que los sistemas, como una empresa es un sistema, las empresas siempre tienen que tener todas las funciones, aunque no las tengan definidas, ¿no? O sea, siempre hacen marketing bien, mal, pero siempre hacen legal, siempre hacen contabilidad, siempre hacen todo, aunque tengas una persona que a lo mejor hace 5 cosas. Creo que eso mismo ocurre con un ser humano, ¿no? Y creo que eso, por ejemplo, físicamente es lo mismo que ocurre con los sentidos. De repente alguien pierde la vista, entonces desarrolla sus otros sentidos para poder complementar esa deficiencia. Creo que en ese sentido, como compañía, como equipo directivo de Bill Pocket, inclusive como Alejandro, esas dificultades de no poder levantar capital nos enfocaron en esos otros 2 principios que te decía. Esa es una gran oportunidad y entendemos cómo resolverla. Entonces, pues no puedo levantar capital, enfoquémonos en lo otro. Entonces, todo nuestro esfuerzo se fue hacia aquel lado. ¿A qué nos llevó? A que precisamente hicimos pues, uno de los facilitadores de pago más grandes del país. ¿Sí? O sea, yo creo que por número de comercios debemos ser el segundo y yo creo que por volumen de ventas también somos precisamente el segundo. Una empresa que además
toda su existencia, durante los 10 años, ha estado muy cerca de punto de equilibrio y hemos tenido, inclusive, hemos sido rentables precisamente en algunos de esos años, aunque obviamente siempre estamos tratando de invertir lo más posible para Fintechs rentables, eso no lo había escuchado. es otra liga justamente. Entonces, creo que en ese sentido las dificultades de levantar capital pues nos lograron enfocar muy bien en eso. Ahora, otra de las cosas que creo que personalmente, y ahí entra Alejandro, creo que personalmente tengo una capacidad muy alta de resiliencia. Esto no lo sabía, así con estas palabras no lo sabía hace 5 o 10 años. Sin embargo, tengo la fortuna de que mi esposa es una gran psicóloga y aunque dice que no me psicoanaliza, creo que me está analizando todo el tiempo. Entonces ella me ha ido dando hints y, por ejemplo, en particular tuvimos, pues, la pandemia a nosotros nos pegó bastante fuerte, ¿no? Y justamente la vivimos muy curiosamente, pero lo vivimos juntos, porque además tuvimos que estar encerrados en el mismo lugar, mi mujer y yo, durante esos días, ¿no? Durante esos meses, años inclusive. Entonces, en ese momento, cuando ya había pasado la parte más importante de la crisis y ya habíamos salido de ello, habíamos adaptado a la compañía para entender mejor cómo adaptarnos a esa nueva realidad y crear inclusive habilidades, capacidades para seguir creciendo después de la pandemia, me decía, es que es como si fueras una cucaracha, o sea, las cucarachas cuando tienen, o sea, ya ves que está esto de que supuestamente si hay una bomba nuclear, los únicos que sobreviven son las cucarachas, ¿no? Entonces me decía, pareciera que agarras fuerza en el momento de la crisis. O sea, yo no te dije nada en ese momento, pero yo veía y decía, este hombre está cansadísimo, aún así está trabajando 18 horas al día y está resolviendo los problemas y está saliendo y es ese momento en el que a lo mejor muchas personas dirían, o sea, ya no puedo con esto, y a mí al contrario como que precisamente me energiza esa situación. Entonces creo que a lo mejor un poquito, ya cerrando ese punto, o sea, a lo mejor un poquito ese tema de la dificultad de no levantar capital, hasta cierto punto inclusive una cierta frustración relacionada con eso, sobre todo en la etapa temprana de Bill Pocket, no entender bien cómo hacer ese proceso de fundraising, pues más bien me energizó a hacer lo otro, ¿no? Tenemos que hacerlo rentable, tenemos que entender bien el mercado y tenemos que saber cómo esta compañía la podemos crecer, aunque no tengamos acceso al capital. ¿De dónde crees que surge esa resiliencia? Porque a veces hablas con emprendedores que tienen una conexión muy, pero muy personal con el problema, digamos, su familia tuvo este problema, es de repente un producto de salud o un producto educativo, etc. En tu caso fue más como un problema que lo identificaste, entonces creo que hacer esa conexión es un poco más difícil. ¿De dónde crees que surge esa resiliencia por vamos a hacer esto? Hay un VC que ahorita se me olvidó el nombre en americano, que tiene un tweet por ahí que una vez me encontré que decía que chips on your shoulder, put chips on your pocket. Bueno, es un dicho americano, ¿no? En realidad. Pero una vez lo leí precisamente en un tweet. Y pues creo que algo de lo que muchos de los emprendedores creo que no hablamos constantemente es ese síndrome de impostor que muchas veces tienes, ¿no? Que dices, o sea, estoy logrando cosas, pero no sé si las debería estar, no sé si yo estoy preparado para estar logrando lo que estoy logrando, ¿no? Entonces, de repente, esa falta de self-confidence, yo creería, te obliga a hacer las cosas todavía mejor, porque te tienes que demostrar que sí puedes hacerlas. Entonces, creo que es más un reto conmigo mismo, es más un reto personal, es más un tema de decir, claro que se puede y tengo que encontrar alguna forma en que esto se pueda. Me acuerdo mucho cuando estaba en los primeros años de universidad y estaba en un intercambio en un verano, nos fuimos con unos amigos a esquiar. Yo nunca había esquiado en mi vida, a decir, 9 años, nunca había esquiado. Me pongo a esquiar y para colmo de males, por mi estatura, en la cámara no se ve, pero bueno, cuando nos conocimos tú y yo físicamente, viste, con la estatura te vuelves un poco más torpe, ¿eh? Entonces soy un poco torpe. Y esquiar me costó muchísimo trabajo. Me tardé poco más de un día en esquiar, en poder bajar por primera vez en la pista de niños completa. Y entonces el primer día que mis amigos me veían que me caía, de repente uno hacia el final me dice, no entiendo cómo después de 6 horas que estamos aquí, te sigues levantando y sigues intentándolo. O sea, yo ya me hubiera subido en el lift al restaurante y me estaría tomando un Bloody Mary y no volvería a intentar hacer esto nunca en mi vida, ¿no? Y le dije, no, bueno, es que, o sea, ¿por qué todo lo demás lo pueden lograr y yo no lo puedo lograr? Y creo que entonces es mucha relación en ese tema de resiliencia con un tema personal, de que en mi cabeza
creo que puedo lograr todo, aunque no me salga a la primera o a la milésima ocasión. Justo estoy leyendo un libro llamado Amped It Up de Frank Slotman, que es el CEO de Snowflake, y él habla mucho de esto que dices, el chip on your shoulder, que es gente que tiene la necesidad de mostrar algo, de mostrar que puede lograr algo, y que eso es algo que él personalmente busca cuando hace sus contrataciones en todos los equipos que ha construido a lo largo de décadas. Ahora, digamos, en el contexto de eso que nos has dicho, cuando digamos, hay fundadores a quienes les cuesta evidentemente más levantar capital por red de contactos, porque no entendió el juego de Venture Capital o no se dio el tiempo para hacerlo, porque usualmente uno no empieza una startup para decir, ok, quiero entender el juego de Venture Capital, lo haces al menos si lo haces por las razones correctas, es por lo contrario, es porque quieres hacer un negocio, quieres agregar valor, quieres resolver un problema. Entonces, estoy seguro que conoces a varios emprendedores de este perfil. ¿Qué consejos le das cuando vienen y te dicen, oye, Alex, me está costando levantar capital? Hay uno en particular, y que se lo repito mucho, y que creo que resulta muy frustrante para ellos, por lo menos por las caras que les veo cuando se los digo. Porque creo que uno de los errores que cometemos como emprendedores cuando nos está costando un trabajo levantar capital y encontramos a alguien que se empieza a interesar en tu negocio, es que empezamos a adaptar el negocio a los inversionistas. Entonces de repente el inversionista te dice, no, es que sabes que a mí no me gusta A y creo que lo deberías de hacer como C. Entonces de repente estás haciendo un plan para hacerlo como C porque quieres levantar capital. Entonces una de las cosas que yo les digo, la primera explicación que les digo es, o sea, no puede ser tu objetivo precisamente como tú dices hoy, levantar capital. Ese no es tu objetivo. Tu objetivo es el negocio. Ten muy claro eso, ¿no? Tienes que crear una empresa que genere riqueza, que capture valor, que le agregue algo a la sociedad y que pueda generar trabajo, innovación, etcétera. Pero no puedes adaptar tu negocio al VC, y lo que generalmente les digo ya así como muy práctico es, el VC no tiene la razón. Perdón, sé que tú también estás en ese negocio, pero el VC es VC, tú eres emprendedor, tú estás haciendo el negocio, tú entiendes el problema, tú sabes por dónde moverte. Stick to it, porque yo lo que sí he visto mucho, Enzo, es que sí hay algunos emprendedores que llegan a desviarse demasiado de su negocio por querer atender las necesidades de lo que los VCs creen y terminan perdiendo, un caso muy cercano inclusive en nuestra industria, terminan perdiendo años de su vida de emprendedor, porque llega un momento en que el VC se da cuenta que lo que le dijo que hiciera no era lo mejor, le dice, ok, ¿sabes qué? No, pues ya no lo sigas haciendo, pero ¿sabes qué? Inclusive pues ya no te voy a dar más dinero, ¿no? Y el emprendedor de repente se da cuenta de que estuvo equivocado durante años por estar escuchando precisamente a alguien más cuando él sabía que no era el camino correcto. Entonces, creo que es como confiar mucho en ti como emprendedor. Creo que como emprendedor tienes que ser muy ambicioso en ese sentido, y esa ambición pues no puede ser orientada por alguien más, tiene que ser orientada precisamente por ti, ¿no? Y es un proceso de crecimiento a final de cuentas, porque te digo otra vez, también hay un gran síndrome de impostor, por lo menos desde mi perspectiva, en el mundo de los emprendedores, en el mundo de las startups, que no forzosamente es identificado por quienes lo sufren y que te lleva a tomar a veces malas decisiones en tu negocio y a perder tiempo, que yo creo que es lo más preciado que tenemos como emprendedores y como seres humanos, ¿no? Totalmente. Y creo que lo más peligroso de escuchar demasiado a los inversionistas no es solo lo que mencionas que sea una decisión de error y negocio, porque a fin de cuentas tú deberías como emprendedor saber más de tu negocio que el VC. De lo contrario, pues dile al VC, mejor tú haz el negocio, no, ¿para qué me inviertes a mí? Que te termina alejando también de las razones por las que iniciaste el negocio, ¿no? Puedes terminar haciendo algo que no necesariamente estaba alineado con tu visión, digamos, del mundo y el propósito que tenías con esa compañía. Ahora, como decías hace un rato, y he escuchado algunos números, pese a haber levantado, digamos, menos capital que que el resto de los otros competidores de terminal de pago, de punto de venta, dependiendo del país desde donde nos escuchen, sus números de ingresos y volumen están pues, en el top, o mencionaste tú el segundo de las fintech en México, al menos de pagos. ¿Cuáles crees que fueron las claves que permitieron que Bitpocket pueda crear un negocio tan grande en un sector con competidores tan bien financiados? Yo, sinceramente, creo que otra vez fue este enfoque precisamente a que esto tenía que ser un negocio. A veces se entiende incorrectamente el término de startup como alguien que genera, como una entidad que a veces genera vanity metrics, ¿no? O sea,
he escuchado a varios emprendedores, es que no, es que estoy teniendo más usuarios, oye, ¿y te pagan? No, no me pagan. Entonces, no sé si son usuarios, a lo mejor son fans, ¿no? A lo mejor le puedes poner otro nombre, pero no estoy tan seguro de que sean usuarios. En nuestro caso creo que fue mucho el enfoque precisamente a eso, ¿no? O sea, nosotros nunca fuimos y siempre intentamos varias veces porque además veíamos pues, que el mercado se movía hacia allá. Intentamos varias veces algunas de las estrategias que todo el mundo quería hacer, como ir por mercados, por negocios de cierto tamaño, de una manera masiva, a través de muchos temas de branding y demás, pero corríamos las pruebas de una y otra forma, las evaluábamos y siempre decíamos, esto no tiene sentido. No tiene ningún sentido. ¿Dónde tiene sentido esto? Y seguíamos pensando siempre en esta lógica, ¿no? Sí es una necesidad, entonces sí debería haber un negocio. ¿Dónde está ese negocio? Y creo que fue más ese chip que tuvimos mucho mis, pues son como late co-founders o first employees que fueron mis manos derechas durante mucho tiempo, porque en realidad me volví una especie de solo founder. Fuimos 3 co-founders durante los primeros 12 meses de Bill Pocket y después estaba yo solo. Entre ellos dos y yo creo que ese chip siempre estuvo, ¿no? O sea, tenemos que entender dónde está el negocio. Si no es negocio algo, no lo hagamos. Dejemos de hacerlo. O sea, enfoquémonos en donde sí está el negocio. Y creo que esa mentalidad fue la que nos trajo precisamente hasta aquí, porque siempre estuvimos buscando dónde estaba ese espacio para realmente capturar valor, entregándoles una solución de pagos a los negocios que lo necesitaban, que fuera más fácil, que fuera más accesible, que fuera la solución precisamente a ese problema que tenían, ¿no? Cuando hablas de que sea negocio, ¿te refieres a el lifetime value, a la rentabilidad, digamos, inmediata, adquirir un cliente? ¿En términos de qué estás midiendo eso? Porque muchas veces, digamos, el Excel aguanta todo, ¿no? Entonces, en teoría, uno puede decir, oye, mi CAC es X, mi lifetime value es 5X, y claro, si jalas el Excel, digamos, 24 meses, hace sentido, pero de repente el capital se te acaba a la mitad. Entonces, digamos, hay distintas, ¿cómo lo digo? Disponibilidades a aguantar riesgos y a esperar a recuperar tu capital invertido en marketing. ¿Cómo fue que toman esa decisión? Claro, yo creo que la decisión es bien distinta en cada una de las empresas en el sentido del time frame, pero cuando hablas del principio, pues creo que la lógica es precisamente ese que decías, no es el Excel, es la realidad. ¿Sí? O sea, tienes que ser muy apegado a la realidad. Y entonces tu lifetime value no lo estimes, mídelo. O sea, no digas, no, es que mi lifetime value va a ser de 5 años. No, 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 a ver. O sea, hoy lo tienes demostrado que hasta 12 meses es tanto y hasta 24 meses es tanto. Entonces, tienes evidencia clara de precisamente cuál es tu lifetime value. Entonces, puedes decidir dónde precisamente quieres invertir el dinero. Para nosotros, nuestra lógica, fíjate que ahí sí es una de las cosas que nosotros le ocupamos a la industria de VC y nuestra lógica siempre ha sido esa famosa regla de dedo de que tiene que regresar 3 veces nuestro CAC, ¿no? O sea, nuestro lifetime value contra nuestro CAC tiene que ser por lo menos 3 veces. Hemos encontrado algunos nichos donde se vuelve 20 veces, te voy a decir uno en particular, así 20 veces, lo hemos tratado de bajar queriendo invertir más y lo hemos podido bajar a 15 veces, pero es tan rentable que no hemos podido bajarlo más. Entonces dijimos, bueno, pues hay que explotarlo ahí, ¿no? O sea, Ajá, buenos ahí que problemas. quede. Exacto, es un happy problem, exactamente. Entonces, creo que va más en ese sentido. O sea, creo que sí, efectivamente el Excel aguanta todo y creo que el Excel es una gran herramienta para modelar ideas que tienes y saber realmente el efecto que tiene y demás, pero no hay nada que pueda suplantar la realidad. La realidad es la que te va a decir si realmente tu negocio es profitable o no. Y cuando hablamos de esta rentabilidad, sí, efectivamente nos enfocábamos en los units economics, ¿no? O sea, saber cuánto me está costando traer un cliente en cada uno de mis canales que estoy probando y cuánto me está dejando el cliente. Muy, muy, muy plain vanilla hasta cierto punto. Uh-huh. Hablando de, digamos, de segmentos de clientes con distintos unit economics o distintos rentabilidades, tengo entendido que buena parte, digamos, del éxito en términos de estrategia de Bitpocket se debe a esta decisión de enfocarse en clientes grandes en lugar de, digamos, de una base de clientes, digamos, más estilo pyme, más amplia, donde, pues claro, cada negocio en sí mismo es más pequeño y por lo tanto requiere, imagino, un esfuerzo de capital mayor en adquisición. Y justo en un episodio pasado hablamos con Daniel Undurraga de Corner Shop, donde él explicaba que a diferencia de otras startups de delivery, ellos deciden enfocarse en un segmento de mercado poquito más premium, que sí valoraba su servicio y eso les permitió crecer de una manera muy digamos, eficiente en capital y no meterse a la competencia de pues, quién regala más créditos o quién da el mayor descuento.
Explícanos el razonamiento detrás de enfocarse en clientes grandes, cuando un poco la mayoría de fintechs se están enfocando en pequeñas empresas y sobre todo ese ha sido el gran discurso, y cómo eso se traduce en que fueron muy eficientes para crecer. Eh, Primero empezaría como por una parte personal, y es que mi mujer dice que soy oposicionista desafiante. A mí me gusta la palabra en inglés, Diagnóstico. que es medio similar. Ajá, que es como contrarian, ¿no? O sea, te dicen las cosas y justamente cuando te dicen las cosas dices, no, yo creo que eso no va a ser. A ver, déjame pienso todo lo demás. Si todo lo demás no me hace tanto sentido como lo que me dijiste, entonces sí te hago caso. Ese tema de ser como contrarian, cuando nosotros íbamos y tocábamos la puerta de los VCs precisamente, pues el speech más platicado en aquel entonces era precisamente de iSettle, por ejemplo, que fue comprado por PayPal, de nuestro principal competidor, por lo menos en marca, precisamente en México, levantando capital y diciendo que iban a tener cientos de miles, millones de comercios, ¿no? Pero justamente ese es como, regreso otra vez a lo que preguntabas hace rato, como ese vanity metric, creo que no forzosamente implica que va a ser negocio y que entonces ya no estás pensando en una empresa, sino que estás pensando en algo que trae fans, que tiene gente a su alrededor, que no forzosamente te va a generar rentabilidad. Muchas veces sí hay planes hacia rentabilidad y demás, pero creo que esa es la parte que muchos emprendedores que se enfocan en en esos primeros vanity metrics no logran entender desde un principio, y por eso a veces esos planes fallan, ¿no? Entonces, cuando esa mentalidad mía precisamente me lleva a analizar qué es lo que tenemos que hacer, yo digo, no, o sea, sí es muy bonito decir tengo decenas de miles, centenas de miles, después millones de comercios, pero la métrica que importa aquí es cuánto dinero podemos generar para poder seguir creciendo nuestro equipo, que va a seguir creciendo nuestra plataforma, que nos va a permitir traer precisamente más comercios a solucionar la vida. Y fíjate que buscando mucho eso fue que nos encontramos con un segmento, probablemente con el mismo segmento o el segmento similar en nuestra industria, evidentemente, que se encontró Corner Shop, que era ese segmento de comercios que nosotros nos gusta llamarle mid-market, porque pueden tener acceso a soluciones de los bancos que, con el respeto a los bancos, pero son terribles, ¿sí? Pero que cuando van a buscar la solución del comercio chiquito dicen, es que eso no es para mí, eso es para un comercio chiquito. Te voy a decir la expresión como me la llegaron a decir algunos emprendedores, empresarios en México cuando les preguntaba por qué no tenían una solución como la que tenían nuestros competidores o la misma nación, ¿no? Es que yo como lo entiendo, es que la cosita esa naranja pues es para los tiangueros. Entonces, yo no soy un tianguero, o sea, inclusive es como un tema medio de self-respect, ¿no? O sea, yo no estoy en el tianguis, yo tengo un comercio establecido que tiene un letrero aquí, pago mis impuestos, etcétera. O sea, yo soy un gran comercio. Entonces, lo que empezamos a entender es que ese segmento precisamente estaba dispuesto a pagar más. Era mucho más valioso porque ellos lo que buscaban principalmente eran tres cosas que no encontraban en el banco: tecnología, producto y servicio. Y estaban dispuestos a pagar. Entonces nosotros nos dimos cuenta que si nos podíamos precisamente ser extremadamente buenos en esas tres cosas, podíamos capturar ese mercado y que ese mercado además era mucho más rentable. Entonces que no había que hacer una solución que era como nada más de una cajita out of the box para quien quieran y que tengamos cientos de miles, sino que podíamos solucionar problemas muy específicos que precisamente ese nicho tenía y que era mucho más redituable que hacerlo de esa manera masiva. Si te fijas, en realidad se terminó conectando casi como esta historia que te decía de cuando hacía páginas de internet. Me di cuenta que hacer páginas de internet porque nadie las sabía hacer y nadie identificaba la oportunidad era súper redituable. Casi es lo mismo, ¿no? Encontramos ese mercado que buscaba una solución mucho más robusta que la que puedan ofrecer cualquier otro de los jugadores del ecosistema de pagos en México. Qué interesante, es como era el segmento un poquito más B2B de pagos, sin ser el enterprise, que imagino hay empresas corporativas que son atendidas por los bancos, pero tampoco era el segmento de comercios mucho más pequeños que pues ya a escala se asemeja mucho más a un negocio de consumidor donde tienes que ir a pagar grandes, digamos, presupuestos de marketing y obviamente digital y de repente canales offline, etcétera. Y en el centro era una mejor combinación de rentabilidad sin requerir tanta inversión en marketing. Justamente. Y entonces, pues hacía total sentido con una empresa que no tenía, que teníamos 60 veces menos fondeo que nuestro más cercano competidor, ¿no? Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Genial.
¿Qué otras decisiones crees que fueron clave para hacer que Bill Pocket sea tan altamente eficiente en el uso del capital? Yo creo que el equipo del que nos rodeamos. Nos podríamos haber rodeado de un equipo similar al de las startups que están levantando grandes fondeos el día de hoy, que pues a lo mejor es el ejecutivo que está acostumbrado a tener los recursos de una empresa pública y que puede echar a andar una gran maquinaria, pero pues que necesita el war chest para hacerlo, ¿no? Nosotros nos rodeamos de un equipo que me gusta mucho cómo lo definió un VC hace como unos 4 o 5 años, que decía que era street savvy. O sea, realmente lo que te decía mis Equipo primeros... con calle para quienes nos escuchan. Ajá, sí, exacto, o sea, con calle, literal, ¿no? Con universidad de la calle. O sea, y son súper preparados, pero pues yo te puedo decir que todo el equipo, sobre todo el equipo más joven de Big Pocket, o sea, yo creo que de los primeros 7, 8 años, pues estábamos acostumbrados a ir a la calle, a entenderle al comercio. Nuestro onboarding, todavía en esos años, ya después, cuando quisimos cambiar un poquito más nuestra cultura, a hacerlo más escalable y demás, y con otros perfiles, pero nuestro onboarding en aquel entonces te obligaba una semana a ir a la calle, a hablar con los comercios, te obligaba a pasar una semana en el call center respondiendo preguntas, y luego eran pues otra semana trabajando con los equipos de operaciones y demás. No importaba cuál fuera tu posición, o sea, la posición que fuera, ibas a la calle, ibas a contestar el teléfono, ibas a entenderle bien al negocio. Entonces, si te traes a un gran ejecutivo de una empresa pública a hacer eso, pues yo creo que después o sea, el día que le dices, oye, vas a ir a la calle hoy, te dice, no, compadre, rompe mi contrato y ahí nos vemos, ¿no? Entonces, creo que ese tema de esa cultura, precisamente el equipo, de que sabíamos que podíamos lograr lo que quisiéramos lograr, sabíamos que para eso teníamos que entender muy bien el problema, sabíamos que entender el problema implicaban esos esfuerzos, esa milla extra de hacer algo que a lo mejor no siempre era tan cómodo, porque salir a visitar comercios, te voy a dar un ejemplo, ir a visitar comercios en el centro de la Ciudad de México en un martes a las 2 de la tarde no es nada cómodo, no hay aire acondicionado en el Zócalo de la Ciudad de México. Creo que fue No es tan un tema glamoroso. de... Exacto, no es tan glamoroso, exactamente, ¿no? Entonces, creo que fue un tema de cultura que terminamos imprimiendo y que obviamente trajo ciertos perfiles a nuestro equipo y que nos llevó precisamente a donde logramos llegar. ¿Cómo crees que ha escalado esta cultura a medida que Bill Pocket ha ido creciendo y convirtiéndose en un equipo, digamos, más estructurado, con más capital, más rentable? Porque algo que suele pasar en las startups, y hoy día se critica, por ejemplo, mucho en las Big Tech en Estados Unidos, es que pues empezaron como compañías así, muy con una cultura hacker, muy de hacer las cosas, y a medida que fueron creciendo y consolidándose como grandes ya corporativos, pues se han relajado y pierden esos elementos de cultura, como lo que nos mencionas, que justamente los llevaron ahí. Sí, yo creo que es inevitable que tu cultura tiene que evolucionar, ¿no? Yo te voy a dar un ejemplo, no soy muy fan de de los deportes, pero te voy a dar un ejemplo que creo que lo vamos a entender todos. Es como un futbolista, ¿no? A lo mejor el futbolista empieza jugando en el barrio, en la tierra, cuando es un infante, de ahí se va a ir a las ligas básicas, de ahí se va a las ligas infantiles, va a estar en las fuerzas básicas. Cuando ya esté jugando en la Premier League o esté jugando en la Champions, pues no puede tener el mismo comportamiento que tenía cuando jugaba en la calle. Creo que es muy similar en la vida de una compañía. Entonces, esta cultura nos hemos quedado con las partes que creemos que son indispensables, esta capacidad de crear soluciones, de siempre pensar como out of the box y siempre creer que hay más de una solución a los problemas que nos estamos encontrando, de siempre estar muy cerca del cliente, aunque a lo mejor ahora ya no nos obligamos a estar en el call center, sí estar escuchando mucho de nuestros equipos precisamente que tienen contacto con nuestros comercios, siempre estar teniendo ese input y demás, pero también movernos más hacia un tema mucho más estructurado. Por ejemplo, la repetitividad de ciertas estrategias cuando logras entender, como este tema de atacar este mid-market, no lo puedes lograr si sigues siendo tan street savvy, ¿no? Ahí es donde ya entra ese componente donde tienes que empezar a poner jerarquías, reglas claras, hacer un buen playbook, tener tus pasos bien estructurados para que puedas repetir esto, ¿no? Entonces, creo que ha sido una de las grandes evoluciones de Bill Pocket en los últimos 4 años, incorporar talento mucho más senior, que sepa cómo hacer esta repetitividad de lo que hemos ido descubriendo, hacer estructuras que puedan sobrevivir por sí solas y que ya no dependan
nada más de individuos que pueden llegar a ser brillantes, ¿no? Entonces, sí ha evolucionado, nos hemos tratado de quedar con los componentes que creemos que son muy importantes para preservar nuestra cultura, pero pues nosotros los hemos tenido que ir cambiando. Genial. Eventualmente levantas una serie A de cerca de $7 millones en 2019, que fue, entiendo, la última ronda, al menos formalmente anunciada antes de la adquisición de Kushki. ¿Cómo cambió tu estilo de ejecución y mentalidad al pasar pues, de la escasez de muy poco capital, casi bootstrapped, a, oye, tengo $7 millones en el banco, ¿no? ¿Fue fácil priorizar crecimiento sobre rentabilidad? No, no fue nada fácil. Y fíjate que más allá del mindset personal, de mi mentalidad como Alejandro, cambiar la mentalidad, que yo le digo mentalidad colectiva de Bill Pocket, fue todavía más difícil. O sea, nos tomó mucho tiempo. No era solo tú, eran todos quienes venían con esta cultura y estilo de trabajo. Justamente, porque, o sea, si personalmente te cuesta trabajo después transmitir ese mensaje de forma que los demás también lo asimilen igual que tú, cuando llevan años trabajando en otro modelo, con otra mentalidad, con otra perspectiva incluso de las cosas, es muy complejo. Es muy complejo y siendo muy transparente, o sea, todavía hace meses, o sea, estamos 3 años después de la ronda, todavía de repente me encuentro algunas personas que una parte de esa mentalidad no la han terminado de cambiar, ¿eh? O sea, que de repente sacan comentarios que dices, no, compadre, no, necesitamos pensar distinto, o sea, acuérdate que A, B, C, esto ya no es un problema, este es el problema ahora, tenemos que reenfocar, cambia tu forma de tomar la decisión. Entonces, ha sido un tema mucho de estar en constante comunicación con el equipo. Yo puse por ahí un término como clave para todo nuestro equipo de liderazgo que se nos pedimos constantemente y que llamamos sobre comunicación. En realidad somos medio pochos y decimos que es sobre communicate, pero les digo, o sea, no importa que creas que no se tiene que comunicar algo, comunica. Siempre comunicar. No importa que tú creas que es poco relevante porque para ti a lo mejor fue muy obvio, comunícalo y asegúrate que absolutamente todo el mundo lo entiende. Y creo que eso fue algo de lo que nos ayudó a poder evolucionar eso, pero sí, la verdad es que creo que es un gran reto cambiar de una mentalidad de bootstrap a una mentalidad de empresa con funding suficiente para poder crecer de manera acelerada. Sí es un reto. Lo he visto en otros emprendedores y pues bueno, creo que tiene de todos modos su payoff, ¿no? De poder crecer de manera más acelerada. Entonces, fue divertido a final de cuentas y creo que la mayoría de la gente en el equipo te puede decir lo mismo. Súper. Ahora me gustaría profundizar digamos, en lo que estuvimos hablando acerca de cultura y liderazgo y el tipo de equipo que has formado. Recientemente, digamos, Bill Pocket es adquirida por Kushki, pero la historia ha tenido muchos altos y bajos, leyendo y lo que he escuchado. En 2013 estuvieron cerca de quedarse sin dinero, en 2016 tuvieron un problema, entiendo, regulatorio, que fue similar, y seguro hay otras veces más que no son conocidas o no son públicas al menos. ¿Cómo manejas la presión como líder y cómo ha evolucionado esa manera de manejarlo en el tiempo? Mira, hoy lo manejo de forma muy distinta que hace 5 o 10 años. Hoy creo que lo manejo mucho desde un tema personal y es algo que trabajo mucho con mi equipo, precisamente en un tema de estar muy atento a entender los efectos de esa presión en uno mismo, ¿no? O sea, de primero enfocarnos precisamente en nosotros. Uno de los ejercicios que hacemos, y de hecho se lo aprendí a Nathan. Nathan nos lo enseñó, es hacer un semáforo cuando tenemos nuestras reuniones. Y el semáforo consiste en que puedas compartir con el equipo que está ahí presente, cuál es tu estado emocional en ese momento. Entonces, tenemos tres colores, verde, amarillo y rojo, ¿no? Si tú dices verde es porque, mira, no hay nada que me esté distrayendo, no hay nada que me esté preocupando y que me tenga la mente un poco dispersa. Mi energía está, pues si son las 9 de la mañana está al 100 y si son las 7 de la noche, pues a lo mejor está al 60, al 30, pero todavía tengo energía para lo que falta, o por lo menos para esta reunión, por ejemplo. Si estás en amarillo, hoy tengo algunas cosas que me preocupan, igual y si pudiera, estaría tratando de hacer como multitasking, o sea, estando en la reunión y tratando de resolver otra cosa porque me preocupa, pero creo que lo puedo poner a un lado y creo que me puedo meter a la reunión. Nada más quiero decirles que puedo estar distraído, ¿no?
Y rojo es cuando dices, ¿sabes qué? Estoy porque pusieron que era mandatorio, ¿no? O sea, no, si no, no estaría. Entonces, lo que tratamos de hacer es que precisamente para que puedas tú decir tu semáforo, pues te tienes que hacer self-aware de cómo estás, ¿no? Tienes que estar claro de cómo te sientes tú. Entonces, desde ahí empezamos un poquito esa cultura y eso es algo personal y se lo he estado tratando de pasar precisamente al equipo, ¿no? Precisamente para manejar la presión, lo primero que hago es entender que tengo presión. Si no me doy cuenta de que estoy bajo presión, me cuesta más trabajo. Ya cuando me doy cuenta de que estoy bajo presión, tengo varias tácticas para hacerlo, pero yo te diría que sobre todo a mí me funciona mucho el tema del ejercicio. Tengo algunos de mis líderes que me han confesado que les funciona mucho el tema de la meditación. Yo la verdad es que me cuesta mucho trabajo meditar, entonces prefiero, o bueno, sí tengo como esta forma de meditar, pero es más una forma de meditar activa, ¿no? Por ejemplo, salgo a correr, trato de no llevarme AirPods, entonces pues de repente ya mi cabeza sí está en otro lado y eso es lo que me ayuda hasta cierto punto a resetearme un poco, ¿no? Eh, pero también una de las cosas que hemos implementado mucho en la cultura de Bill Pocket ha sido un tema de coaching. Prácticamente la mitad de nuestros líderes hoy están en algún programa o han estado en algún programa de coaching a lo largo de este año. Entonces, es una cultura que hemos estado implementando mucho, que tengas alguien con quien hablar, que no sea forzosamente alguien con alguien con quien puedas ser vulnerable y que no forzosamente sea alguien con quien interactúes en el día a día, porque entonces ser vulnerable con alguien que interactúes en el día a día te puede hacer sentir un poco más incómodo. Entonces, es algo que yo personalmente hago. Y yo creo que todo esto precisamente pues fue una evolución, porque te digo, al principio pues era más la presión la sacaba, pues yo creo que inclusive te voy a decir algo, dejé de fumar hace como un año apenas, o sea, la sacaba en el cigarro, por ejemplo, ¿no? Estaba súper presionado y me subía a fumar 1 o 2 cigarros y entonces ya bajaba y era como una persona nueva. Hoy creo que parte más desde un tema presente de identificarla y de simplemente administrarla hasta cierto punto. Has dicho que en otra oportunidad que en estos momentos te dieron la oportunidad perdón, te dieron la madurez de entender que estos problemas difíciles siempre tienen más de una solución y no es necesario cerrar la empresa. Digamos, en base a esa experiencia, ¿cómo piensas hoy acerca del riesgo? ¿Cuánto es muy riesgoso? ¿Y cómo dirías que es tu proceso de toma de decisiones cuando hay mucho riesgo involucrado? Eh, Creo que soy pero muy adicto al riesgo. Eh, Busco el riesgo por naturaleza. Evidentemente trato de buscar los riesgos que son razonables, ¿no? O sea, no me vas a ver saltando sin paracaídas nunca, pero me gusta, soy adicto al riesgo. ¿Cuánto creo que es mucho riesgo? Creo que si vas a tomar un riesgo y tienes por lo menos dos formas, y por lo menos, cuando lo vas a tomar, porque luego te vas a encontrar más, pero si cuando lo vas a tomar tienes identificadas por lo menos dos formas de si algo sale mal, cómo solucionarlo, para mí ya es aceptable ese riesgo. O sea, si ya identifiqué 2 salidas, con eso ya para mí ya es aceptable ese riesgo. Evidentemente, esta capacidad de tomar mucho riesgo, sobre todo en la parte empresarial, pues empieza a cambiar porque ahora el riesgo es un riesgo que toma la estructura en general, la organización como tal. Entonces, sí tendemos a tomar riesgos, pero también estamos en una industria que está supervisada, regulada por los organismos del sistema financiero. Entonces, la toma de riesgo en Bill Pocket ha pasado a ser muy distinta a la toma de riesgo de Alejandro Guizar. ¿Sí? Alejandro Guizar toma riesgos, precisamente te digo, pues casi on the edge, porque realmente con que tenga entendido que puede encontrar 2 salidas, es más que suficiente, pero la compañía definitivamente se ha vuelto mucho más institucional, los riesgos son mucho más medidos, siempre dentro del contexto de compliance y siempre también entendiendo cuáles son los planes de remediación cuando te metes a un riesgo, ¿no? Que creo que eso sí lo compartí yo con la cultura de Bill Pocket, ¿no? O sea, siempre, si vas a tomar un riesgo que pudiera resultar grande, aún en el contexto de la compañía, siempre tener claros cuáles son tus mecanismos de remediación de ese riesgo que vas a tomar. Perfecto. Ahora, te he escuchado decir en una entrevista anterior que tu mayor fortaleza como emprendedor es tu capacidad de seleccionar las personas indicadas para tu equipo. Y lo que me pareció interesante es que dijiste y que se suban al barco y crean en el sueño. ¿Cómo defines a la persona indicada? ¿Qué características buscas en un miembro de ese equipo que te dice, oye, esta persona sí se quiere subir al barco? Hay 3 características principales que busco
y la primera es la más importante con respecto a la segunda parte de la pregunta. Entonces voy a empezar de la menor a la mayor. Yo creo que la menor, evidentemente, es una capacidad para entender problemas complejos. Estamos en una industria que es muy, de hecho, lo que cabe es muy pequeña, es muy compleja porque es como una caja negra. O sea, tú le preguntas a cualquier persona que no esté en la industria de pagos y no tiene la menor idea de cómo funciona, ¿no? O sea, tú sabes que pones tu tarjeta en una terminal y pues por arte de magia le tienes que pagar 30 días después al banco, es todo lo que sabes, ¿sí? Es una caja negra. Entonces, al estar en una industria que es tan compleja, pues hasta cierto punto tenemos que buscar perfiles que tengan esa capacidad cognitiva de entender problemas complejos, ¿no? Ese es clave en la historia de Bill Pocket. Ya, la segunda, y bueno, en este sentido hay un tema ahí de cultura Bill Pocket previo 2019 que era muy divertido, pero pues ya después me dijeron que era una práctica que no ayudaba a traer mucho talento. Pero hacíamos un test como de capacidad de razonamiento matemático. Eh, donde eran 20 preguntas que tenías que responder en 20 minutos. Los resultados aceptables eran que tuvieran 6, 7 preguntas respondidas correctamente. Y nos llegamos a encontrar, hay algunas personas que están en nuestro equipo en Bill Pocket que nos llegamos a encontrar que podían responder las 20 preguntas correctamente en la mitad de tiempo. Entonces creo que nos hemos rodeado de gente con una capacidad increíble. O sea, la verdad es que Bill Pocket tiene un pool de talento increíble en ese sentido. Uno segundo es un tema de energía. Yo en particular soy una persona con una energía muy alta. Mi mujer dice que soy muy intenso. Eh, es esta energía que pues es la que te hace levantarte de repente a las 7 de la mañana y poder tener una reunión a las 7 de la mañana porque es el horario en el que tenemos que hacer que eso funcione. Y a veces también estar a las 11 de la noche y estar pensando al respecto de lo que quieres resolver en este mundo, ¿no? Entonces ese nivel de energía también para mí es clave porque cuando tratamos de interactuar en un equipo que tiene precisamente esa energía muy alta. Te voy a dar un ejemplo de energía. Cuando se vino la pandemia, cuando se cierran los comercios en marzo de 2020, en particular el 16 de marzo, porque no sé si recuerdas, pero en particular en México es un día feriado y por eso me acuerdo yo mucho de que en ese long weekend, ese fin de semana largo de 2020 fue cuando empieza el confinamiento en México. Pues vemos cómo empiezan todos nuestros comercios en aquel entonces, 97% de nuestro volumen de pagos estaba en comercios de tarjeta presente, o sea, en comercios que tenían que tener abierto su negocio para estar cobrando. Entonces cierran los negocios, pues te imaginarás que nuestro volumen se fue, pero literal en picada, ¿no? Entonces, para el jueves de la primera semana de pandemia, nos sentamos con todo el equipo y dijimos, a ver, ¿qué vamos a hacer? Platicamos cosas con los ingenieros, negocios, todo, y de repente llegamos a una solución y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo que se llama pago a distancia. Que luego nuestros competidores le pusieron ahí una S más y le cambiaron un poquito el nombre y demás. Pero dijimos, vamos a hacer algo que se va a llamar pago a distancia. Va a ser un link donde el restaurantero, para poder seguir vendiendo su comida, cuando tocas un pedido por teléfono, porque a lo mejor no tenían Rappi, no tenían su delivery propio ni nada, pues entonces, cuando tocas un pedido por teléfono, te va a mandar un link a tu WhatsApp, vas a pagar desde ahí, o sea, es como un e-commerce súper simplificado, y el restaurantero va a preparar con toda la confianza del mundo el platillo, porque sabe que vas a ir porque ya lo pagaste. Y entonces vamos a resolver ese problema para los maestros, o sea, para las tiendas incluso del retail. Hoy te puedo decir que uno de nuestros clientes es una tienda ahí de retail de ropa para mujer de una marca muy conocida y aman ese producto de pago a distancia porque hacen ventas inclusive virtuales a veces que sus clientes no pueden ir y lanzan una temporada y lo hacen por WhatsApp, ¿no? Los pagos. Ese proyecto nació el jueves en la tarde de esa primera semana de pandemia entre todo el equipo de Bill Pocket y estaba puesto en producción para que los comercios lo empezaran a utilizar el lunes. Nos tardamos 96 horas, 96 horas en tenerlo en la calle. Entonces, ese nivel de energía que tiene el equipo de Bill Pocket no puedes obviarlo en una persona que se integra, ¿no? Para que pueda haber fit, tienen que venir con ese nivel de energía. Evidentemente no se necesita igual en un tema de la gente comercial que a lo mejor en un financiero que necesitas que más bien aterrice bien las cosas, pero es una generalidad. Y la última, y que con eso la voy a unir a la siguiente pregunta, es una palabra que luego es utilizada como de una forma muy cheesy o como muy cursi o inclusive que a veces no se entiende diferente a como por lo menos yo y creo que el equipo de Virpo que lo entiende, que es el tema de la pasión. Cuando hablan de pasión, muchas veces la gente, sigue tu pasión y entonces pues te gusta hacer música y dedícate a la música, no importa nada. No, yo creo que la pasión como yo la entiendo es, si hay algo que estás haciendo
A lo mejor no es tu cosa favorita, pero si hay algo que estás haciendo en este momento, hazlo con toda la energía y con toda tu capacidad que tienes en ese momento, ¿no? Y entonces buscamos gente que tenga precisamente pasión. Y lo encuentras en todos los niveles de profesionistas, ¿no? O sea, a veces puedes llegar a tener un gran directivo con una gran experiencia en un gran corporativo, porque tenemos varios de ellos en nuestro equipo, que su pasión es realmente solucionar el problema. No vienen porque quieran tener 1,500 personas que les reporten, no vienen porque quieran tener una oficina en Reforma o en la Quinta Avenida que tenga vista. No vienen por eso, o sea, vienen porque quieren resolver el problema. Y esos son los perfiles que buscamos, ¿no? Esa gente que sea como muy, la palabra en inglés me gusta, como muy doer, pero como la gente que ejecuta, la gente que hace que las cosas pasen. Y eso es algo que buscamos mucho precisamente en la gente que nos rodeamos y la gente que viene a ser parte de Bill Pocket. Qué interesante, es como un amor por el deporte, ¿no? O sea, hacer las cosas porque te gustan hacerlas en sí mismas. Justo, y entonces esas personas siempre están buscando la misión, ¿no? Y entonces cuando les compartes la misión que tenemos como Bill Pocket y ves las caras que dicen, sí, claro, eso es lo que quiero hacer, ahí es Ujú. donde quiero estar. Entonces tienes más certeza que se van a subir al barco contigo, ¿no? Ahora, a ver, los barcos de las startups suelen ser ideas locas y por naturaleza con muy poca probabilidad de éxito. ¿Cómo mides esa convicción? O sea, ¿qué preguntas le haces? Explícanos un poco más de esa reacción en la cara que mencionas, que te dice, ok, sí, esta persona entiende a qué se está metiendo y está realmente convencida. Fíjate que se podría relacionar también un poquito inclusive con este tema de energía, pero yo creo que mucho es que la persona te tenga feedback. Yo cuando trato de traerme a... Y es una política que tenemos en nuestro equipo de reclutamiento, no nomás platicamos de lo bonito que es Bill Pocket, platicamos de lo feo que es Bill Pocket, ¿no? ¿Sabes qué? O sea, de repente hay problemas que hay que resolver y los tienes que resolver, o sea, para eso venimos, tenemos que resolver esos problemas. Entonces, cuando empiezas a platicar con las personas y les dices todos los retos que van a tener, no les hablas nomás de los perks, ¿no? No nomás les dices, oye, pues es que mira, la oficina está bien padre y hay asados y hay noches de película y cosas por el estilo. No, o sea, les dices, mira, el reto es de este tamaño y esto es lo que queremos lograr y es complicado porque llevamos 10 años tratando de lograrlo y todavía no llegamos ahí, pero sabemos que vamos por el camino correcto y es enorme el problema. La gente que se emociona con eso, creo que esa es la gente precisamente que queremos tener. La gente que dice, wow, esto está increíble, eso es justamente lo que quiero hacer, ya no quiero estar, te voy a decir algo, en un banco nada más atendiendo sesiones de consejo, ¿no? O sea, quiero estar precisamente ahí. Esa es la gente precisamente que buscamos. Y es cuando les haces, creo que también tiene mucho que ver con tratar de identificar ciertas partes de la personalidad de la gente y es algo que hemos bajado mucho al equipo de Talent Acquisition, pero pues de entender que la gente en sus experiencias pasadas ha tenido situaciones similares, saber por qué están buscando una oportunidad. Nos gusta mucho la gente que en realidad viene con nosotros porque le gusta Bill Pocket, porque le llama Bill Pocket, porque quiere precisamente ser parte de esa aventura. Evidentemente tenemos que hacer nuestra propia labor de venta de lo que estamos haciendo, pero creo que es mucho ese empuje de que la gente te diga, sí, eso es lo que quiero, ¿sí? Y entonces preguntas muy sencillas es, oye, ¿por qué dejaste otro barco, ¿no? A lo mejor un transatlántico público y demás. Y si la respuesta es, no, pues es que ya no podía crecer, o no, es que, sabes que no me va bien con mi jefe, o cosas por el estilo, pues te empiezas a entender cuál es la personalidad de la persona, ¿no? Cuando en cambio tienen y te dicen, ¿sabes qué? Es que, pues el reto, la verdad es que ya no me llenaba, o sea, ya no era suficiente para mí, ya no era algo que estuviera persiguiendo. Entonces empiezas a ver que es una persona con otro tipo de ambiciones, con otro tipo de incentivos incluso, ¿no? De drivers precisamente para crecer. Ujú. A ver, lo que nos has mencionado son preguntas incómodas, digamos, en el contexto de una entrevista, que sé que también, digamos, las haces, no solo al momento de reclutar, sino al momento de resolver problemas con tu equipo. En este contexto, ¿cuánto tiempo le das a alguien con bajo rendimiento y cómo sabes cuándo dejarlo ir? Fíjate que justamente las preguntas incómodas yo las he aprendido como un tema como una herramienta de crecimiento personal y del mismo equipo. ¿Sí? Nosotros cuando tenemos nuestras reuniones all hands o cuando estamos haciendo revisiones de estrategia y demás, siempre tenemos la premisa de que tenemos que empezar por platicar lo feo, que es aquello que lo hicimos mal, o sea, que sabemos que inclusive fallamos al ejecutar.
lo malo, que sabemos que hicimos nuestro mejor esfuerzo, pero no llegamos, y al final viene lo bueno, que es lo que nos salió bien y fue maravilloso. Todo el mundo tiende a hacerlo al revés. Quiere siempre practicar lo bueno antes de llegar a lo malo y a lo feo. Entonces eso te lleva a tenerte que hacer preguntas personalmente o a tu mismo equipo, a Bill Pocket, incómodas. Oigan, ¿por qué fallamos? ¿Qué fue lo que falló? No me digan que salió bien, díganme qué fue lo que falló. ¿Sí? Y en ese sentido, cuando pensamos en tiempo, no te puedo decir que tengo un reloj y estoy viendo a ver si van a dar resultados o algo por el estilo. Lo que generalmente, mi lógica y junto con el equipo, cuando alguien no está teniendo el desempeño que estamos esperando, es primero voltear a ver si le pusimos ese como path for success, como ese camino para que puedan llegar al éxito correcto, ¿no? O sea, primero nos preguntamos eso. Oye, a ver, esta persona necesitaba estos recursos, nos los pidió en tiempo, nos lo dejó claro, ¿se los pusimos? Sí, ok. Los recursos sean adecuados, los identificó bien o no, porque a lo mejor su problema puede ser que no identifica recursos, depende de la posición donde está, pues a lo mejor puede ser un problema que puedes dejar pasar y no pasa nada, ¿no? Pero en otras posiciones sí puede ser más estratégico. Entonces, si tuvo los recursos, tuvo ese path for success, ese camino hacia el éxito, vamos a decirlo, bien pavimentado, bien puesto y demás, y no dio resultados, ahí sí es cuando decimos, ¿sabes qué? Creemos que entonces no es la persona correcta. Pero primero siempre volteamos hacia la organización, porque además creo que eso nos ayuda a nosotros también a aprender cómo ponerle ese camino pavimentado a las demás personas, que ese es el objetivo también de nuestro equipo, ¿no? Que se puedan integrar más personas que tengan ese caminito a poder ser exitosos con Bill Pocket. Entonces creo que nuestro parámetro es, cuando yo estoy seguro de que tú ya tuviste el camino para poder ser exitoso dentro de Bill Pocket y vemos que no estás teniendo el desempeño que queremos, pues este es el momento en el que más vale separados que juntos e incómodos, ¿no? Total. Creo que eso es uno de los grandes retos de contratar, sobre todo cuando emprendes, digamos, por primera vez o en los primeros años de una compañía, porque esta parte de, o sea, no solo es que la persona tenga las capacidades y haga fit cultural, sino que le des el reto correcto, ¿no? Un poco como que el product market fit dentro de los trabajadores de una compañía. Si le pones el reto incorrecto, el área incorrecta, pues le estás pidiendo a un futbolista que juegue básquet, me explico, por más bueno que sea. Y a veces hay que, digamos, esto he visto y lo conozco por muchos amigos, gente que ha trabajado en el mundo de startup, que se enfrentan con eso, van a compañías buenas, tienen mucho talento y terminan pegándose con paredes porque no están creadas estos procesos, estructuras para poder asignar los retos de manera adecuada. Totalmente, ni Michael Jordan pudo jugar béisbol, ¿no? O sea, no lo logró. Entonces, sí, o sea, creo que esa es la parte del reto. Y también se vale, y evidentemente con toda la calidad humana posible, también se vale a veces voltear y decir, oye, ¿sabes qué? Yo creí que esta era la posición correcta para ti, pero pues nos dimos cuenta que no era la posición correcta. O sea, lo siento mucho, pero vamos a tener que dejarte ir y creemos que también incluso es lo mejor para ti mismo, ¿no? Sí, total. Alex, la entrevista ha estado increíble. Llegamos al segmento final. Esta es una ronda de preguntas rápidas. Básicamente te voy a hacer una pregunta y me tienes que responder en menos de un minuto. ¿Estás listo? Sí, adelante. Estoy viajando de San Francisco a Guadalajara. ¿Qué libro debería leer y por qué? Esa pregunta es muy complicada porque me gustan muchos libros, pero te voy a decir tres que yo los identifico como por mood, depende de qué quieras leer tal cual. Okay. Hay uno en particular que por el público que tiene Startupeable, yo creo que más de alguna vez te lo han de haber recomendado o lo han de haber mencionado, pero me parece que es uno de los libros que hace el mejor intro al mundo de las startups, que es el de Peter Thiel de From Zero to One, que creo que te explica perfecto. Yo le voy a cambiar a lo mejor el nombre de startups, pero te explica perfecto cómo meterse al mundo de las empresas de hipercrecimiento, ¿no? De tener un crecimiento hiperacelerado. Entonces, ese es uno. El segundo, yo soy un fan de las biografías. Una de las biografías, de las últimas biografías que leí mucho, que tiene que ver mucho con el mundo empresarial y me gustó mucho inclusive la perspectiva que le da, es la de The Ride of a Lifetime de Bob Iger, del presidente de Disney. O sea, creo que justamente así como platicábamos al principio, él terminó entrando en un mundo corporativo en Disney sin querer. La historia precisamente así la platica y creo que va descubriendo precisamente muchas cosas muy interesantes en ese camino. Entonces creo que es súper interesante y también tiene que ver con negocios. Y también en el mundo de las biografías, pero de una perspectiva muy distinta del mundo startup, pero justamente hace una relación muy clara entre lo que es una startup, una empresa donde hacen mucho este tema de testear, pivotear, escalar, inclusive el fundraising,
desde una perspectiva de política, a mí me encantó el de A Promised Land de Barack Obama, porque justamente le da esa perspectiva. Entonces, si tienes la mentalidad del mundo de startups, si quieres entender eso, pero quieres tener como una perspectiva distinta y te gusta un poquito la política, creo que está muy interesante. Esa recomendación está muy, muy buena. ¿Qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica? Otra vez voy a regresar a esta parte que te digo que es mucho de autocrítica. Pues, creo que estoy en una parte del segmento de la comunidad del mundo de las startups y creo que estoy en la parte precisamente de los emprendedores. Me encantaría que hubiera más emprendedores con más ambición. Hay muchos más emprendedores que los que había hace 10 años. Sin embargo, todavía no hay los suficientes para que nuestro ecosistema evolucione lo suficientemente rápido con la ambición que necesitan tener para lograr cambiar el ecosistema. Muy de acuerdo. ¿Quién es un emprendedor o emprendedor en Latinoamérica al que crees que debería entrevistar y por qué? Esta es la pregunta más difícil de todas. Me costó más trabajo todavía que la de los libros. A ver, admiro a muchísimos de mis colegas, pero creo que hay algunos de ellos que me parecen muy, muy interesantes. Hay uno que seguramente por las personas con las que has platicado el ecosistema acá de Guadalajara, te han de haber dicho que hables con él más de una vez, pero es Hugo Bloom de 100 ladrillos. Me encanta porque creo que es una generación a la que yo, o de una parte de los emprendedores a la que yo me jacto, me gusta creer que pertenezco, que somos como muy expertos en nuestras industrias, ¿no? Acabo cuando escuché tu episodio con Luis Rubén, es como ese estilo también de Luis Rubén, o sea, que sabe perfectamente lo que está haciendo, entiende perfectamente su negocio. Hugo es precisamente outlier en ese sentido. Pero, ¿sabes? Hay alguien más, que es Armando Curoda, de Credit Like Me y de Cobra, que inclusive él ya dice que no es emprendedor, dice que es artista financiero. Es también de esa generación de cuando éramos startuperos en fintech, pero antes de que fintech existiera y antes de que startups existieran. Entonces creo que él también tiene un entendimiento bien interesante de este ecosistema. Yo creo que ellos dos puede ser muy interesante que platiques con ellos. Son miembros de la mafia jalicense. Fíjate que de hecho Armando es de Sinaloa. Ok. Fuera del Silicon Valley. Alex, ha sido un gustazo tenerte en el podcast. Gracias por el tiempo. Un gusto conversar contigo y a nuestra audiencia nos vemos en un próximo episodio. Bye. Gracias, Enzo. Un gustazo. Súper divertido.